Me acompañan el abogado José Batista y José Iván Guerrero. Él es doctor en psicología. Y siempre se ha estado diciendo que que las cárceles son una especie de universidad del crimen, donde pareciera que hay una especie de puerta giratoria, que el que entra pues tiene que volver a entrar por todo el entorno que se ha hecho. ¿Están realmente nuestras cárceles rehabilitando a los detenidos? Bienvenido, José. Muy buenos días. Sí, es un tema que por lo menos nosotros que hemos pasado por el sistema penitenciario y que jugamos un rol importante en aquel momento cuando el sistema penitenciario, que la diferencia no es mucho. Sí. El sistema penitenciario para nosotros ahora mismo está en cuidado intensivo. Y es bien preocupante que esté empezando en modernizar el sistema penitenciario, pero es algo cosmético porque no es sacar el sistema penitenciario del Ministerio de Gobierno y trasladarlo al Ministerio de Seguridad. Es una curita. Yo siento que cuando en aquel tiempo se creó el sistema penitenciario, los custodios se creó con otra mentalidad, una mentalidad de rehabilitar, resocializar. Hoy en día quieren transformar eso a que sean policías penitenciarios. Sí, volver a la represión más que a la... Más a la represión. Entonces, cuando tú entras al sistema penitenciario, te das de cuenta de que los niveles, los programas son muy pocos. No tiene el alcance de todo. Prueba me ha tocado a mí que como abogado litigante he tenido que solicitar privado de libertad y he demorado hasta 5 horas para que me lo saquen. Incluso es preocupante que el sistema penitenciario en este momento no tenga un sistema actualizado de la cantidad de personas que tiene detenidas dentro de sus cárceles. Entonces, es doloroso. No sé en qué momento, qué pasó, por qué el sistema sistematizado que manejamos en aquel tiempo ya no existe. No existe. Ahora es un sistema manual que se utiliza. No sabemos qué no habrá pasado. No queremos investigar qué habrá pasado o qué pasó en estos años que pasaron. Bueno, don José Iván, usted es doctor en psicología y lo que sí es cierto es, hay cada vez crímenes más violentos, la sociedad en sí está cada vez más agresiva. Y esto obviamente en las cárceles que hay una presión todavía mayor. Bienvenido. Gracias. Buenos días al público. El tema penitenciario toma relevancia en 1996 con los hechos de violencia en la cárcel Modelo. Que termina ¿Se con recuerda? la destrucción. Sí, que terminó con la demolición de la cárcel Modelo. Bueno, antes con el cierre de la isla de Coiba. Ajá. Entonces, hay un tema que, o sea, ya salió a la opinión pública, ha habido mucho debate respecto a cómo se debe llevar un sistema penitenciario y demás. Pero el punto es que de 1996 a la fecha las condiciones no han cambiado mucho, a pesar de mucho apoyo a nivel internacional. Tenemos la experiencia del ICITAP en la década de los 90, un organismo norteamericano que colaboró con la antigua Dirección de Corrección, que es lo que hoy es el sistema penitenciario. Tenemos la experiencia con la comunidad europea, la Unión Europea, que financió 2 proyectos, empezando el año 2000, y el de 2003 a 2005, en el cual se hizo una inversión bastante importante económica y técnica, y se hicieron cambios fundamentales que al pasar del tiempo se han ido perdiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué se está haciendo mal? No, pero ahí está el caso, por ejemplo, de todo el complejo de la mega joya. Yo creo que le daba cierta dignidad a lo que eran estos galpones, que eran casi un depósito de personas. Pero no han cambiado mucho. Sustancialmente lo que debe cambiar, y vamos a ver que todos los informes, todos los estudios que se hacen, habla es de la situación penitenciaria, o sea, en un corte transversal, cómo está la situación penitenciaria en un momento determinado. Lo que no reflejan los estudios es a qué se debe que esa situación se encuentre como se encuentra. Y creo que si enfocáramos la mirada hacia allá, encontraríamos las respuestas claves. ¿Por qué el sistema está como está? Entonces encontramos problemas de nivel político directivo. O sea, claro, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de un sistema penitenciario? Sí, entendemos resocializar, yo creo que sí, en teoría entendemos que es eso, ¿no? Que significa que las personas condenadas
están en la prisión debido a su condición de no poder desenvolverse en el medio social debido a que no acatan las reglas sociales. Pero, por ejemplo, tiene el caso de la prisión, de la detención preventiva, que es otra aberración donde tienes un montón de gente esperando condena. ¿Y qué pasa cuando son declarados inocentes? Sí, por eso. Entonces, la prisión preventiva tiene otro objetivo que es simplemente custodiar a la persona que se considera que no debería estar en libertad mientras se lleva su proceso, pero también la ley establece términos de hasta cuánto puede ser detenida esa persona durante el proceso. Entonces hay fallas institucionales en el sentido de que no se tiene clara la visión de un sistema penitenciario de resocializar, que significa volver a que la persona aprenda o reaprenda las reglas de la sociedad y esté en capacidad de cumplirla. Eso es resocialización. Pero resulta que dentro de las personas condenadas hay un sinnúmero de personas también que no tienen las condiciones personales ni psicológicas para entender las reglas sociales y estar en capacidad de cumplirlas. Entonces ahí hablamos del término de rehabilitación, que significa reestructurar la parte psicológica del individuo para que pueda ser capaz de entender y aplicar o ajustarse a la norma social. Entonces, resocialización y rehabilitación son dos conceptos mal entendidos y mal aplicados en nuestro sistema penitenciario porque se confunden uno con el otro, ¿no? Entonces tienen diferencias. Pero si uno puede resocializar, mucho menos rehabilitar a alguien. No, es que el concepto es, resocializar significa ajustarse a las reglas de la sociedad. Hay personas que pueden ser resocializadas sin ningún problema. Es más, en las cárceles hay personas que no requieren ningún tipo de trabajo de resocialización porque están detenidas por razones, y te pongo el ejemplo del homicidio culposo. Muchas veces el individuo comete un homicidio por accidente. Sí, alguien que atropella a una persona. Entonces, lo que requiere esa persona que cuando es encarcelada es simplemente estar allí y no desmejorar su calidad o su estatus de cómo entró, que salga peor, que es lo que usted dice al principio, ¿no? Entonces, esa misión del sistema penitenciario de garantizar que las personas no salgan peor de cómo entraron, a eso se le denominaría un tratamiento de sostenimiento, o sea, que no empeore, que no es lo mismo que tratamiento de rehabilitación, que significa hacer cuestiones concretas para que la persona mejore esa condición que le impide acatar las normas sociales. Pero, por ejemplo, y voy a tener más adelante al alcalde de Colón. Yo creo que de todas las prisiones del país, los centros penitenciarios del país, el de Colón era un depósito realmente, literalmente, en los tiempos de la zona del canal, que alguien dijo, bueno, metamos a la gente ahí porque no tenemos dónde meterlo. Mira, sí, es lamentable. Entonces, ahí están conviviendo ladrones con asesinos, con uno que no pagó la pensión alimenticia, junto con otro que lo vieron cazando iguanas. Eso se llama la clasificación. La clasificación dentro del sistema penitenciario no se ha hecho todavía. En todos los periodos que hay cambios de dirección se habla de la clasificación del periodo de libertad. Hoy en día, no solamente en Colón, se está viviendo a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Entonces, es lamentable que las cárceles ahora mismo están en manos del crimen organizado. También. Lamentable que el privado de libertad, cuando está llegando a la cárcel, le preguntan lo mismo que ustedes le preguntan a los policías. ¿A dónde tú puedes entrar? ¿A qué pandilla tú perteneces? No, pero por ejemplo, eso yo creo que es realmente, incluso las cárceles norteamericanas tienen antropólogos, porque al final son tribus urbanas que hay que clasificar por alianzas y por no alianzas. Pero yo creo que lo más triste de todo nuestro sistema penitenciario está en qué porcentaje de las personas que entren es decir, que entran una vez vuelven a entrar. Bueno, ahí hay dos temas. Sí. Ahí hay dos temas de importancia. Un tema es el trabajo de rehabilitación efectivo y el otro tema es el seguimiento que se le da a la persona post-libertad, ¿no? Y no hay seguimiento. No hay seguimiento. La ley penitenciaria, en uno de sus últimos artículos, establece la conformación de un patronato de seguimiento al post-liberado. Y eso tiene una lógica porque si efectivamente se hubiese hecho algún trabajo de rehabilitación o de resocialización durante el encarcelamiento, debe haber un proceso de transición para que al momento de que la persona adquiere su libertad y vuelve a la sociedad no se quede solo. Entonces hay cuestiones
bastante fuera de lógica, como por ejemplo poner al individuo afuera del portón y a ver cómo él hace para llegar a su casa. Por ejemplo, el complejo penitenciario de La Joya está bastante distante del centro de como la alguien ciudad. sin un centavo Ajá, puede llegar hasta acá. entonces ya eso indica que de partida el individuo ya está en riesgo de volver a incurrir en un hecho delictivo. ¿Cómo va a ser para salir? Hay conceptos como la reinserción social, reinserción laboral, reinserción familiar, que significa que en ese proceso de devolución a la sociedad, el individuo no puede llegar al vacío así a ver qué voy a hacer. El sistema penitenciario debe haber tenido un plan para que, con el individuo, consensuado con el individuo, para ver el día que él sale, a qué familia él va a regresar, si a la familia de él de origen o a su familia adquirida, a su esposa, a sus hijos, o para dónde va a ir en los casos de algunos que ya han perdido su familia, que pues la familia no quiere saber de ellos. Entonces, eso con meses de antelación, por lo menos 6 meses antes de la libertad, ya el sistema penitenciario en consenso con la persona debe haber planificado cómo va a ser ese regreso, a dónde va a regresar y idealmente, sobre todo en el tema laboral, dónde puede él ser insertado hacia laborar, porque es ilógico que va a salir sin nada, porque entonces la tentación más grande sería volver al Y si tema pertenece a una pandilla, volver a la pandilla. Es correcto. Y lo otro también que es lamentable que hoy en día muchos de estos muchachos que se están rehabilitando dentro de las cárceles tienen que pasar al juez de cumplimiento. Pero ¿qué resulta? Si este joven no tiene el dinero, la familia no tiene el dinero, se quedará esperando hasta que termine su libertad y pagará completo. Entonces los años de estudio, los años laborando dentro del penal, por el gusto. Ahí quedó todo. Bueno, hay un tema. Ese es un tema que hay que tocar. Sí, pero ahí. yo creo que es un tema, y el mundo penitenciario, pues, es un universo que tiene oportunidades, tiene vidas truncadas, tiene un montón de cosas que yo creo que vale la pena seguir analizando. Don José Iván y José Batista, ambos, bueno, abogado y psicólogo clínico, gracias por estar con nosotros.